Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Los temas que he dado a saber y desarrollado tiene que ver con la sanidad interior. ¿Cuáles? Características del alma y del cuerpo, sanidad interior, la falta de perdón, la raíz de amargura, el rechazo. Y esta vez trataré sobre el sentido de culpabilidad, que también es concerniente a la sanidad interior y liberación. Comienzo diciendo que la culpabilidad es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy y es el producto de la abundancia de pecado en el mundo. La culpabilidad, amigos, hermanos y ministros, también es un problema en la Iglesia de Cristo, ya que muchos creyentes todavía se sienten culpables por algunos pecados pasados. No se han perdonado a sí mismos y tampoco han creído la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué es la culpabilidad? La palabra culpabilidad proviene del griego upodikos. Upodikos y significa uno que está bajo juicio y sufriendo consecuencias o castigos por sus malas acciones. Es un sentir de estar en mala relación con Dios. Cuando se viola la conciencia, se produce culpabilidad y la culpabilidad produce ansiedad. Todo esto está asociado con el temor a ser castigado por las malas acciones. Cuando negamos los sentimientos de culpabilidad por medio de la racionalización y tratamos de esconderlos, la culpabilidad es transferida del consciente al subconsciente y como consecuencia surgen ataques de pánico. La diferencia entre condenación y convicción. Bueno, es de decir que la condenación tiene lugar cuando el enemigo trae culpabilidad. Esto es cuando habla a nuestra mente produciendo un estado de ¿qué? De condenación por algo que se ha hecho en el pasado y que puede venir incluso después de de haberle pedido perdón al Señor por esta falta. Aún así viene después. La convicción, ¿qué es? Es un sentimiento de culpabilidad que viene a la conciencia y es traído por el Espíritu Santo, generalmente por un pecado que se ha cometido en el presente. El Espíritu Santo lo que hace es que le convence si ha hecho algo que ha ofendido a Dios, pero una vez que se arrepiente, Dios no vuelve a traer esa convicción. La condenación viene desde afuera de la mente y es producida por el enemigo. La convicción viene desde adentro y es producida por el Espíritu Santo. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La culpabilidad es el producto de dos situaciones. El no perdonarnos a nosotros mismos y el no apropiarnos de la obra redentora de Jesús. Hay personas que han vivido tanto en culpabilidad que cuando se les habla de ser libres, ven la libertad como una amenaza, porque el sentido de culpabilidad se ha hecho parte de su vida y piensan que no merecen el perdón. ¿Cuáles son entonces las características de una persona con un sentido de culpabilidad? Primero, se castiga a sí misma. Cuando este tipo de persona comete una falta, primero espera sufrir lo suficiente para después pedir perdón. Hay personas que dicen, tengo que sufrir esto porque me lo merezco. Cuando se obra así, se está insultando y negando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No tenemos que sufrir más para perdonar, para ser perdonados o aceptados. Segundo, una persona con
un sentido de culpabilidad, se siente indigna. La persona que sufre de culpabilidad se siente inferior a la calidad o mérito de alguien. Desarrolla un sentido de indignidad. Al sentirse culpable, el enemigo envía ¿qué? Envía estos pensamientos tales como, ¿por qué Dios debe responder a mis oraciones? ¿Seré yo merecedor del perdón de Dios con todas las cosas que he hecho? ¿Puede Dios usarme? Aunque somos indignos, escúcheme bien, aunque somos indignos, Cristo nos hizo dignos por su gracia. Tenemos que acercarnos al trono de Dios confiadamente y saber que por la gracia de Dios tenemos un derecho legal de estar allí. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo en él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19 al 21. Otra característica de una persona con un sentido de culpabilidad es que desarrolla comportamientos compulsivos. ¿Cómo así? La persona que se siente culpable intenta superar su culpabilidad por medio de comportamientos compulsivos. Algunos comportamientos compulsivos pueden ser las drogas, el alcohol, las aventuras sexuales, el materialismo, el exceso de trabajo, el ejercicio, la comida, las compras. Trata de llenar con lo que sea el vacío que hay en su alma. Este tipo de persona trata de distraerse en algo que no le recuerde su culpa. Abandonarse a comportamientos compulsivos es como decir, Dios, yo quiero darte gracias por la muerte de Cristo, pero no fue suficiente. Siempre está tratando de hacer esfuerzos humanos. ¿Para qué? Para alcanzar el perdón de sí mismo. Una cuarta característica de una persona con sentido de culpabilidad es que desarrolla una falsa humildad. Muchos piensan que mientras más pobres son, más Dios les ama. Llegan a pensar que no son merecedores de nada y se privan de cosas. Generalmente dicen frases tales como, yo no me merezco eso porque soy muy malo. A este tipo de personas se le hace difícil recibir cosas de otros. Perdón. Pregunto, ¿por qué no nos podemos perdonar a nosotros mismos? Porque la culpabilidad es el resultado de no perdonarnos a nosotros mismos. Algunas razones por las cuales se nos hace difícil perdonarnos son por creer en el perdón basado en las obras. El perdón de Dios no está basado en lo que hagamos, valga la aclaración, sino en qué, en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recibimos ese perdón por su gracia. De igual manera, estas personas no pueden perdonarse a sí mismos. ¿Por qué? Por un espíritu de incredulidad. No estamos ejercitando fe en Dios si no nos perdonamos a nosotros mismos. La incredulidad es un gran obstáculo para recibir ese perdón. Muchas personas quieren sentir algo especial al recibir el perdón, pero este debe recibirse por fe. No se perdonan a sí mismos por, por amoldarse y sentirse al sentido de culpa. Emocionalmente se puede vivir por mucho tiempo bajo culpabilidad y autocondenación, creyendo que el ser libre no puede ser una realidad. Muchos hacen lo que saben que así está bien,
pero no pueden evitar sentirse culpables por todo y en ese momento se le abren las puertas al espíritu de condenación. Personas que no se pueden perdonar a sí mismos por esperar repetir el pecado. ¿Cómo así? Sabemos que Dios puede perdonarnos, pero la razón por la que muchos no se perdonan a sí mismos es porque creen que van a volver a repetir el mismo pecado. Cristo no murió solamente por los pecados de ayer y de hoy, sino también por los pecados del mañana. Ahora bien, otra pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de la culpabilidad? Primero, la culpabilidad drena su energía y le lleva a enfermarse física y mentalmente. Segundo, la culpabilidad bloquea su relación con Dios. Porque es que a una persona que se siente culpable se le hace difícil tener una relación intensa con Dios y de igual manera con los demás. ¿Habrá algún pecado que hayamos cometido que Dios no pueda perdonar? La blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no perdona. Todos los demás, la sangre de Cristo nos perdona y los limpia. Veamos algunos ejemplos bíblicos de personas que pecaron y Dios las perdonó. Pedro, ¿en qué momento? Cuando negó a Jesús. Y Pablo, que en un principio fue perseguidor de la iglesia. Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y también en primera de Juan capítulo 3, versículo del 18 al 21 que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, pregunto, ¿cómo ser libre de la culpabilidad? Bueno, una primera respuesta es arrepintiéndose del pecado de incredulidad, renunciando a todo espíritu de culpabilidad y a la razón de esa culpa, y confesando su libertad y decidiendo recibirla por fe. ¿Qué hace si el enemigo viene a acusarle y a recordarle su pasado? Confiese la escritura. Según Romanos 8, versículo 32 al 37 que dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que es de caminar, aparte de confesar la escritura, camine en el Espíritu, según Romanos 8.1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La conclusión a todo esto es que si ha nacido de nuevo, tiene que apropiarse de ¿qué? De la obra redentora de Jesucristo. Primero, recibiendo el perdón de Dios en su vida y segundo, perdonándose a usted mismo. Recuerde que todo esto hay que aceptarlo por fe. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos permanecer libres de heridas emocionales? Hay muchos creyentes a quienes el Señor ha hecho libres de heridas, traumas, raíces de amargura, falta de perdón, rechazo, culpabilidad. Y sí, permanecen libres por un tiempo, pero cuando los ofenden de nuevo, vuelven a lo mismo.
Necesitamos aprender a mantener nuestra libertad en Dios. Jesús dijo que eran necesarias las ofensas o los tropiezos. Mateo 18, del 1 al 7. Siempre seremos ¿qué? Siempre seremos ofendidos, heridos y lastimados, pero debemos aprender a vivir libres de ello. Después de que somos libres, debemos llenar los vacíos que quedan en nuestro corazón. Los vacíos debemos llenarlo ¿con qué? Con el fruto del Espíritu y con la palabra de Dios. Si la persona no llena esos vacíos, fácilmente cae otra vez en lo mismo. Recuerde que el vivir en el Espíritu implica sacrificio, entrega y disciplina. Necesitamos la autodisciplina. Si Dios lo ha liberado y sanado interiormente, entonces aquí la solución es que se llene de la palabra de Dios, medite en ella y vívela, desarrollando así el fruto del Espíritu en su corazón. Tengamos en cuenta que la sanidad no sustituye la crucifixión de la carne. No, el Señor nos habló de negar nuestro ego todos los días. Seremos ofendidos y heridos, pero aún así el perdón tiene que ser un estilo de vida para nosotros. Claro, si queremos permanecer libres. Hay 6 pasos para mantenerse libres de heridas. El primer paso es perdonar y debe ser un estilo de vida. Todo cristiano tiene que desarrollar una actitud de perdón permanente y genuina en su corazón. En Mateo 18, 21 al 28 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, siempre hay que perdonar. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en Mateo 5:23 al 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Y en Eclesiastés 10:4 dice, aunque el ánimo del príncipe se exalte contra ti, no pierdas la calma, porque la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. El otro interrogante es, ¿por qué tenemos que hacerlo inmediatamente? El arreglar la situación. Porque de lo contrario el enemigo ganará terreno sobre nosotros, pues le estamos dando derecho legal. Y ese derecho legal puede traer como consecuencia enfermedades, pobreza, ataduras y mucho más. También porque la herida puede hacerse mayor. Una ofensa nos lleva a un resentimiento, a una falta de perdón, a una raíz de amargura y finalmente al odio. En otras palabras, va creciendo como el cáncer. Entonces aquí es ofensa, viene luego el resentimiento, luego la falta de perdón, las raíces de amargura y el odio. ¿Ve? De igual manera, ¿por qué tenemos que arreglar la situación de inmediato? Se debe arreglar de inmediato porque es importante arrepentirse. Al igual que el perdón, el arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida. Ahora bien, ¿qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es sentir un profundo dolor por haber ofendido a Dios, primero y también a otras personas. Es estar deseoso de morir y dejar atrás lo que hemos sido. Es permitirle a Dios que nos cambie para hacer lo que Él quiere que seamos a partir de ese momento.
No es derramar muchas lágrimas ni tener remordimiento por haber ofendido a Dios. Tampoco es tratar de cambiar para evitar las consecuencias, no. Es un dolor genuino es arrepentimiento, en otras palabras, es un dolor genuino por haber causado una ofensa a Dios o a otro ser humano. La palabra del Señor habla que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Cuando usted empieza a amar y a temer a Dios, simultáneamente usted comienza a odiar el mal. En las iglesias de hoy hay muchos creyentes que no sienten el suficiente odio por el mal. Cuando se teme a Dios, no se puede soportar el mal ni la hipocresía. La palabra de Dios no habla de estar en desacuerdo o de tener remordimientos por lo que se ha hecho, sino de aborrecer con todo el corazón el pecado. A muchas personas les gusta el vicio y el pecado y lo siguen practicando. Y esto es debido a que no han llegado a aborrecerlo suficientemente como para permitirle a Dios que los haga libres. Eh, También tenemos un cuarto aspecto del por qué tenemos que arreglar la situación de inmediata, es confesar las faltas. En el griego la palabra confesar es exomologeo, que significa exteriorizar. Es decir, exteriorizar ¿qué? Los dolores del alma a través de nuestra confesión. No caiga en la trampa del enemigo de guardar todas las ofensas y las heridas porque se van acumulando hasta causar una explosión empeorando toda situación. ¿Cuándo es que una persona se deshace de su pecado o de su falta? Cuando lo confiesa. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También hay que confesar y arreglar la situación de inmediato, porque la humildad es el reconocimiento de nuestra condición ante Dios. Humildad es la ausencia completa de orgullo, la sumisión voluntaria. Necesitamos humildad ¿para qué? Para perdonar a aquellos que nos han herido. También necesitamos humildad para ir a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Una de las características de nosotros los cristianos es que muy rara vez pedimos perdón. No espere que la otra persona tome la iniciativa para pedir perdón. Otra forma y otra ventaja de arreglar la situación de inmediato es que conozca su verdadera identidad. Hay preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Qué veo cuando me miro al espejo? Como el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así es. Meditemos en estos versos, en estos versículos bíblicos que dice, somos hechura suya. Dios me formó con un propósito. Si queremos saber quiénes somos, mirémonos en el espejo de la palabra. Hay muchas personas afuera diciendo quién es usted, pero en realidad ellos no lo saben. No permita que la opinión de otros influyan en sus decisiones ni en su autoestima. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Efesios 2:10 dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y en Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Y en Santiago 1:23-24 dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que
considera en su espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y última pregunta de este estudio es cómo encontrar su identidad, mirándose en el espejo de la palabra y preguntándole al Espíritu Santo. Esto le dará ¿qué? La seguridad acerca de quién es usted y hacia dónde va. Y le traerá la certeza de que es una persona amada y querida. Usted no es un aborto de la sociedad, no. Somos pueblo santo con propósitos, a quien Dios dio aliento de vida para que se lleve a cabo el propósito de Él en nosotros y en este mundo. De manera que asegúrese de creer y afianzarse en las promesas divinas de liberación y de sanidad en todas las áreas de su vida. Recuerde que esto es pan para los hijos que viven bajo la bendición del pacto de Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.